Hoy vamos a conocer a Javier Couso. Entró en 2014 como eurodiputado de Izquierda Unida y finalmente se quedó como independiente en el grupo del GUE. Este año se vuelve a presentar como eurodiputado y lo hace por Izquierda en Positivo. Cabe destacar que durante esta legislatura ha sido, por ejemplo, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y también vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con Irak. Bueno, pues bienvenidos a otro vídeo más. Hoy tenemos para entrevistar a Javier Couso. Muchas gracias, Javier. Un placer. Y bueno, como venimos haciendo aquí en el canal, vamos a hacer el tipo de entrevista a la que estamos habituados. Así que la primera pregunta, Javier, que quiero hacerte es ¿qué carrera estudiaste? Bueno, más que carrera, lo mío fue cosas técnicas, ¿no? He hecho muchas cosas en mi vida, porque a veces hay que buscarse la vida de cualquier manera. Para que os hagáis una idea, he trabajado pegando carteles en la calle de una academia de inglés, he sido mensajero durante casi 9 años, he tenido una librería, he tocado la batería y luego ya toda la vía audiovisual, ¿no? Hice un curso de técnico de sonido cinematográfico en la Escuela de Radio y Televisión Española hace muchos años, en los 80, y posteriormente una diplomatura en periodismo audiovisual en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, pero me he formado sobre todo en la calle. O sea, empecé a trabajar con mi hermano de auxiliar de cámara y he ido aprendiendo la profesión. Hay profesiones que se aprenden a veces haciéndolas, ¿no? Y en este caso, aparte de estudiar, he estudiado mucho por mi cuenta, pues he aprendido todo con lo que sé trabajando. El último trabajo que hice antes de entrar como parlamentario fue dirigir ya un documental y ya estaba realizando, y eso todo lo aprendí pues viendo lo que hacían la gente que sabía. ¿Y qué dirías de estos trabajos que has tenido, qué dirías que es lo que más te ha aportado a la hora de entrar a la política? Todo, porque la música, yo siempre participé en los movimientos sociales de los 80, finales de los 80, 90, y siempre estábamos leyendo continuamente. Lo que más me ha aportado, más que un trabajo, fue la lectura, el amor a la lectura que me transmitió mi padre y mi madre, que me han hecho pues poder tener como un amplio abanico para entender el mundo, ¿no? Luego, aparte, por cuestiones personales, como el asesinato de mi hermano, pues me ha obligado a centrarme también mucho en la geopolítica, en la seguridad de la defensa y cosas de ese estilo, pero sobre todo podría calificarme como un autodidacta. ¿Y en algún momento de toda esta trayectoria pensaste que podrías acabar en el Parlamento Europeo? Porque bueno, tú ya has pasado una legislatura en el Parlamento. Pues no, la verdad es que no, porque además en los movimientos sociales al principio de los 80 nosotros teníamos mucha desconfianza con el parlamentarismo, ¿no? Sobre todo con esos partidos que no conectaban con esta juventud. Pero luego posteriormente sí he conocido a mucha gente. Yo creo que también el 15M fue un aldabonazo a todos nosotros para decir, bueno, se puede realizar otra forma de hacer política y llevarla al Parlamento y ser como somos en la calle, ¿no? Cuando yo era joven lo que me parecía es que los políticos estaban muy alejados de la calle. Entonces con la presencia, ha habido políticos últimamente mencionando al único que respetábamos, que era Julio Anguita. Eso siempre nos parecía, incluso yo lo veo ahora, con la edad que tiene, me parece joven todavía, ¿no? Pero ahora sí hemos visto que hay otra forma y una gente que está más cercana a lo que es la gente de los barrios. Siempre he vivido en barrios populares, pues ahora veo gente que sí se parece a mí. Si tuvieras que destacar un momento en que empieza esa chispa política, ¿cuál dirías? Me acuerdo mucho de cuando el golpe de Estado, me quedé muy impresionado. El asesinato de Aldo Moro también. Luego ya además lo he investigado, me he leído muchos libros sobre ello. Era una persona que curiosamente lo asesinaron las Brigadas Rojas cuando iba a dar el paso de la democracia cristiana a un gobierno de coalición con el Partido Comunista, ¿no? Ahí está mucho también todos los ejércitos oscuros de la Red Gladio, etcétera, etcétera, que me investigó el juez Casone en Italia, etcétera, etcétera. Eso me impresionó muchísimo, la guerra Irano-Irán. Y luego, cuando vine a Madrid, ya me empecé a politizar, ¿no? El triunfo del PSOE en el 82 y ya yo darme cuenta que estaba más a la izquierda del PSOE y luego el primer momento de participar activamente en la calle, y era jovencísimo, fue en el movimiento contra la OTAN, el referéndum de la OTAN y todo. ¿Y cómo dirías, desde que empiezas la legislatura en el Parlamento Europeo en 2014, de alguna manera especial te cambia la vida? Cambia totalmente, porque imagínate que vives entre tu barrio, el Estado, que es toda España, que es la circunscripción por la que te presentas,
Bruselas y Estrasburgo, ¿no? Entonces estás cogiendo continuamente aviones de un lado para otro, viajes, y luego te cambia en el sentido de la responsabilidad que tienes, ¿no? Yo afortunadamente he tenido una gran responsabilidad institucional como vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, que es la más grande, y en el sentido de entender lo que es que cuando yo... hacer lo contrario que hacen el presidente, los presidentes que he tenido de esa comisión que pertenecen al Grupo Popular, y lo que quiero hacer yo, ¿no? Y me refiero a la institucionalidad, a respetar que ahí somos gente de todas las ideologías que han sido elegidos por sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces yo cuando me siento, he tenido que presidir muchas veces la comisión, que es muy numerosa, tiene 78 diputados y diputadas, pues no hacer lo que hacen ellos, que ellos prácticamente parecen a veces un mitin de su partido político. No, yo estoy representando ahí todo, eso es lo que me ha cambiado, pero también yo creo, he conseguido un respeto, ¿no? Incluso de gente de otros grupos políticos que hemos discutido mucho, pero que respetan el trabajo, y eso es lo que me siento más orgulloso de mi paso por esa institución, que a veces piensas que no sirve para nada y que a veces sirve negativamente y que es muy complicada, que es una monstruosidad. Quien vaya a Bruselas y lo vea te apabulla, ¿no? Más adelante te voy a preguntar por eso, por la imagen un poco de la institución. Quiero pasar todavía a una parte muy personal, que yo creo que es algo que no solemos saber, y es tus gustos personales. Si tuvieras que recomendar un libro, una película o una serie que todo el mundo, sí o sí, debería ver, ¿cuál o cuáles dirías? Bueno, en libros, si tenemos que hablar de política, yo creo que un libro de John Garcés, Soberanos Intervenidos, habla mucho de la historia de España y sobre todo la relación de subalternidad con Estados Unidos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la novela negra, ¿no? Y cualquiera, por ejemplo, de Mankell o de Montalbán. También hay que leer a los nuestros de esa novela negra, me encanta, ¿no? Pero López Galdós, por ejemplo, para conocer la historia de nuestro país. Películas, mis dos favoritas son Blade Runner y El Padrino, a pesar de que a veces parece un poco el blanqueamiento de la mafia, ¿no? En series, Gomorra me gustó mucho porque le quita todo esa pátina de respetabilidad que le da El Padrino a lo que es la mafia, ¿no? Es una mafia, podríamos hablar en nuestro país, macarra, con mal gusto, etcétera, etcétera. Esa me gustó mucho, ¿no? Los Soprano también, y por supuesto The Wire. The Wire, yo creo que todo el mundo la tiene que ver. Yo a veces intento a gente, a mi hija o eso, y los tiempos, es verdad que es una serie más lenta de lo que estamos acostumbrados actualmente. Esos paradigmas dramáticos que en Estados Unidos los hacen cada 2 o 3 minutos, o sea que te mantienen en demasiado tensión, ¿no? Pero tiene una profundidad, además analiza lo que es el sistema en el que vivimos, la droga, la cuestión de la especulación, la política, el periodismo. Eso es una obra maestra. Y ahora pasando al aspecto musical, ¿algún grupo favorito o estilo de música que suelas escuchar mucho? Me gusta todo, o sea, todo menos no he conseguido acercarme a la música maquinera o electrónica, ¿no? Excepto Prodigy, pero para mí Prodigy le tiene las bases del punk, ¿no? Realmente. Me gusta mucho el thrash metal, el hardcore, el punk, pero también los cantautores como Silvio Rodríguez, la música latinoamericana. Me gusta por mi madre María Dolores Pradera, o sea, para que veas, me gusta desde Greencore, Napalm Death hasta María Dolores Pradera, con eso he dicho todo. Ok, y pasando ahora a tus gustos, pero de eurodiputados o eurodiputadas, si tuvieras que destacar alguna figura, ¿cuál dirías tú, quién está entre tus favoritos? No hace falta que sea de tu partido ni de tu grupo. Es muy difícil. Lo es. Es muy difícil. Me gustaba mucho Mélenchon cuando estaba, sí, porque ahora ya es parlamentario francés. Es impresionante cómo habla esa persona. Y me impresionó Farage. Lo odia todo el mundo, pero yo tengo grabado todavía cómo habla ese hombre, ¿no? Ese inglés lo maneja perfecto, maneja los tiempos. Yo me acuerdo cuando ganó el Brexit, yo estaba presente, ¿no? Un momento histórico. Él llegó allí y le dan el micrófono, todo el mundo siempre la abuchea y dice: ¿se acuerdan ustedes cuando yo llegué aquí? Todos se reían de mí, ríanse ahora. Y dije, coño, o sea, es un tipo que sabe, ¿no? Y luego me impresionaba mucho, como una alarma en mi interior, en ver a algunos diputados del Frente Nacional, incluyendo a Marine Le Pen, no a su padre no me gusta nada. Impresionante cómo hablan, o sea, y cómo manejan los temas, ¿no? Que a veces te pasan por la izquierda y dices, pero oye, que estos son la extrema derecha, ¿no? Entonces, esas figuras yo diría, ¿no? Hay mucho bajo nivel, te lo puedo decir, y en mi comisión
Hay o muy alto nivel o muy bajo nivel, ¿no? Javier Nar también, mira que discutimos porque no tenemos nada que ver en temas como Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, pero nos llevamos muy bien, discutimos y nos gritamos, pero con respeto, ¿no? Y entonces él es un buen parlamentario. Y ya como última pregunta para terminar este bloque personal, ya luego pasamos un poco más a tu figura política como tal, quería hacerte una pregunta que a lo mejor puede ser un poco complicada. Quiero que completes la siguiente frase. ¿La política es...? La posibilidad de cambiar las cosas o por lo menos de dar la voz a quien no la tiene. Pues vamos a pasar ahora con las preguntas un poco más políticas. Quería comenzar preguntándote, bueno, has tenido 5 años en el Parlamento Europeo, ¿alguna anécdota que te haya pasado a remarcar, curiosa, graciosa, triste, como la quieres enfocar? Bueno, anécdotas ha habido unas cuantas. Por mi desempeño cuando he tenido que presidir la Comisión de Asuntos Exteriores, alguna vez que alguien del extremo político más alejado mío me ha venido a felicitar por la ecuanimidad en el reparto de los tiempos de palabra y eso me dejó impresionado. Me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, en Eurocontrol, esa anécdota siempre la cuento, en Eurocontrol, visitándolo con la Subcomisión de Seguridad y Defensa, Eurocontrol, para quien no lo sepa, es quien controla el espacio aéreo europeo, y la presidenta de la subcomisión diciéndole al presidente de Eurocontrol que por qué no cortaba las relaciones con los rusos, y el señor diciendo pues porque los aviones se chocarían, ¿no? Eso es lo que me dejó como diciendo, pero estos señores están locos. Y ahora quería retomar un poco lo que comentabas antes de cómo te cambió la vida ser eurodiputado. ¿Hay algún hobby que tuvieras antes que ya no puedes hacer debido a tu cargo, debido a lo que implica y demás? Pues no, porque siempre ir a conciertos me sigue gustando y lo sigo pudiendo hacer. Además es que Europa está muy alejada de la política cotidiana en España, ¿no? No es lo mismo que ser diputado en el Congreso y que estés en la primera arena de la lucha política, ¿no? Y entonces todo, porque a mí lo que me gusta es leer, viajar, que bueno, he viajado más que en mi vida con esto, con el grupo y con esto, ¿no? Y nada, no puedo hacer afortunadamente, no tengo además gustos caros, o sea que comer bien alguna vez entre 2 semanas es lo que hacía, me gusta porque tenemos una gastronomía maravillosa. Viajar, leer, estar con la gente y ir a algún concierto o el cine. Y eso afortunadamente puedo seguir haciéndolo. Y ahora invirtiendo la pregunta, algo que querías hacer antes de ser eurodiputado y que evidentemente no podías y que el cargo sí que te ha permitido hacer. Ha sido más de lo que ya hacía, ¿no? Porque también con el tema del asesinato de mi hermano he conocido a mucha gente importante. Presidentes, pero aquí más, ¿no? O sea, la oportunidad de estar en primera arena política en cuestión de, valga la redundancia, de política exterior, ¿no? Y por la Comisión y por el Parlamento han pasado primeros espadas de la política mundial, ¿no? Eso te da una oportunidad que no tiene la gente normal, es cierto. Hablando con muchos eurodiputados por entrevistas pasadas, siempre me han comentado el estrés que conlleva el cargo y bueno, las presiones que puedes llegar a recibir por todos lados. ¿En algún momento este estrés que tú puedas haber recibido te ha hecho pensar en dejar tu cargo como eurodiputado? No, el estrés exterior del trabajo no. Lo que sí me ha hecho es algo malo, ¿no? Porque, por ejemplo, una subida de la tensión arterial, no por problemas del corazón, sino por todo el estrés que conlleva, ¿no? De hecho, pues he tenido que ir al cardiólogo y tomar alguna pastilla para controlar la tensión, a pesar de que en cuanto deje este tipo de política, el cardiólogo me ha dicho que puedo dejar las pastillas, o sea que imagínate, ¿no? Presiones no muchas, porque el grupo de la izquierda, por lo menos a mi grupo, yo no he tenido ninguna visita en ningún lobby, bueno, de lobbies positivos, o sea, de las ONGs que trabajan pues en Colombia con los asesinatos de los campesinos que están ocurriendo, de ese tipo sí, pero nunca ha venido un lobby, por ejemplo, del armamento, y yo que estaba en la subcomisión de Seguridad y Defensa, no he tenido ninguno. Las mayores presiones han llegado de lo interno. Lo feo de mi experiencia ha sido la política de partido interna, que es repugnante. Las puñaladas traperas, las presiones internas por la pelea por los cargos, etcétera, etcétera. Pero por parte de fuera no, porque no me importa a mí discutir y gritarme, y mientras haya respeto, porque muchas veces me han insultado y me han incluso intentado impedir mis intervenciones, pero presiones así, no, bueno, amenazas de muerte sí, por el tema de Venezuela y cosas así, pero yo creo que eso va en el cargo y hay que aguantar. Y con todo esto, alguien pensaría que a lo mejor lo menos ideal es volver a presentarte como diputado. Esta pregunta es una que también he hecho
a las otras personas que he entrevistado. ¿Por qué te vuelves a presentar al Parlamento? Porque creo que es necesario. Lo que he representado yo y a los colectivos que he dado voz, no hay mucha gente que lo hagan con el mismo estilo y la misma dirección política que lo estoy haciendo yo. Creo que es necesaria una voz de cordialidad en temas de vecindad, ¿no? Tanto con Rusia como con nuestro vecindario mediterráneo, ¿no? Toda la descomposición que ha habido tras la destrucción de Libia o la intervención por medio de grupos terroristas en Siria, el ver América Latina de otra manera. Por eso es por lo que merece la pena, y sobre todo por cuando vas por ejemplo, a Colombia, que he estado 4 o 5 veces, cuando vas a Siria, cuando vas a Venezuela, cuando vas a Cuba, a México, a Centroamérica, y te das cuenta que gente en la calle o en algún acto te dice: te he visto tu intervención en el Parlamento, y dices: ostras, en mi país no han tenido casi pegada las intervenciones que hemos realizado allí, pero en determinados colectivos del mundo es un altavoz que les ha servido y te dan las gracias, o incluso con preguntas parlamentarias que hemos hecho o posicionamiento ante la alta representante Federica Mogherini, y darte cuenta que ha salvado la vida de personas, ¿no? Porque en cuanto hemos pedido protección en determinados casos, funciona, a veces no funciona, como vimos el caso del asesinato de Berta Cáceres. A pesar de tener un esquema de protección y de hablar continuamente, la mataron exactamente igual. Pero algo ayudas, y eso es lo que merece la pena. Te presentas esta vez por Izquierda en Positivo, con esta plataforma. Entonces quería preguntarte qué ofrece diferente esta plataforma respecto al resto. Bueno, es que hay que explicarlo. Yo cuando me doy cuenta de que no va a haber posibilidad de presentarme como Izquierda Unida, yo como Izquierda Unida entré también en los puestos de independiente, en la lista de Izquierda Unida. Cuando estaba Cayo Lara siempre se reservaban 2 puestos, uno para el movimiento sindical, que ahí lo cubrió Paloma López, y luego al movimiento social, que me llamaron a mí por la lucha contra la impunidad en los crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Pero hubo una voluntad, nosotros que apostamos tanto por Alberto Garzón, por ejemplo, como un intento de que hubiera mucha transparencia, de que hubiera primarias, ¿no? Y me he dado cuenta de que, y no tengo ningún empacho en decirlo, que se siguen repartiendo los puestos por afinidad con el líder, y no han hecho unas verdaderas primarias. Y yo me di cuenta cuando la dirección dice: no va a repetir ningún eurodiputado. Yo hice un artículo en el diario.es diciendo: pero ¿cómo que no? O sea, no me creo esta filtración, porque si tú estás diciendo que lo deciden los militantes y los simpatizantes, ¿por qué has decidido ya que no, no? Me intenté presentar a las primarias, pero vi que claramente pues habían hecho una lista que habían decidido entre Alberto Garzón y el secretario general del Partido Comunista, con una corrección a 7, o sea, si me presentaba nunca iba a tener la oportunidad de ir en puestos de salida, después de haber hecho un gran trabajo que han reconocido los militantes de Izquierda Unida allí donde iba. Y entonces, en primer lugar, pensé en tirar la toalla, o sea, no presentarme. Pero luego recibí, por ejemplo, comunicaciones de migrantes con los que he trabajado, muchos de ellos ecuatorianos, colombianos, diciendo que no lo dejara, que inventáramos algo, ¿no? Y luego los compañeros y compañeras de Izquierda en Positivo, que son de Barcelona, que tienen la estructura, tienen varios concejales, y que me dijeron: nosotros podemos ayudarte en el sentido de recoger las firmas, todo. Entonces, lo que tiene Izquierda en Positivo es una generosidad abrumadora que no me he encontrado en Izquierda Unida. Vamos los 5 primeros como independientes. Eso en un partido es rarísimo. Y además somos 2 ecuatorianos, una ecuatoriana y ecuatoriano, una argentina, un colombiano y yo, ¿no? Y luego el 6º, que es de Izquierda en Positivo. Entonces eso es lo que me ofrece. Luego también me gusta y lo respeto, que se denomine izquierda no nacionalista, también está bien, ¿no? Que haya esa pluralidad, ¿no? Hombre, la izquierda muchas veces nos hemos acercado demasiado al independentismo. Yo no estoy en contra de un referéndum, pero creo que con un 42% no se puede declarar una independencia, ¿no? Creo que el tema Cataluña sí ha estado demasiado solapando, además, los demás debates. Eso es lo bueno que tiene Izquierda en Positivo. La gente que he visto, buena gente, y además, cuando se reunieron conmigo, ellos dijeron: apreciamos tu trabajo que has hecho en el Parlamento Europeo y nos gustaría que siguieras. Pues eso es una coalición entre Izquierda Unida, gente de Ecuador, gente de Colombia, Argentina, una lista de migrantes, porque al final España era migrante,
Si los gallegos, los andaluces, a Suiza, a Bélgica, a Argentina, y ahora tenemos muchos millones de migrantes trabajando con nosotros, son igual de españoles que nosotros. Por eso en el tiempo de Vox, en el tiempo de la xenofobia, en el tiempo del racismo, queríamos poner una lista para ir conjuntamente. Tras estos 5 años que llevas también con toda esta experiencia que comentabas de presiones de partidos y cómo ha transcurrido todo, si tuvieras que empezar de cero de nuevo, si estuvieras de nuevo en 2014, ¿qué consejo te darías? ¿Qué te gustaría haber sabido que te has dado cuenta durante estos 5 años? Pues haber sido más precavido, en el sentido de no confiar en gente que luego te traiciona pues por un escaño, o ni siquiera por un escaño, por un puesto en la lista, ¿no? Eso, soy demasiado bueno en el sentido de no pensar mal de los demás. No creo que deba hacerlo ahora ni que lo haga ahora, pero por lo menos un poco más precavido, ¿no? Porque yo venía con la idea de la política de calle y la política de partido es otra cosa, ¿no? Yo no sé quién decía, bueno, todo el mundo dice frases de Churchill, entonces no sé si es de Churchill o no, pero que decía que enfrente tienes a los adversarios y en tu bancada tienes a los enemigos, ¿no? Y es cierto, eso es lo que tenía que haber sido más precavido. Yo sufro mucho con eso. No sufro tanto con la lucha política con el oponente, pero sufro mucho con la traición, ¿no? A mí me gusta que las cosas se digan a la cara y en la política interna, por desgracia, a día de hoy hay mucha mentira. Hemos analizado bastante tu trayectoria personal como tal, pero si tuviéramos que hacer lo propio ahora con tu experiencia en el Parlamento Europeo como tal, como institución, si tuvieras que poner una nota de 0 a 10, ¿cómo ha sido tu experiencia? Si esto fuera una pregunta de recursos humanos, ¿cómo lo calificarías? A nivel de trabajo político me pondría un 9 o un 10. He trabajado más que en mi vida, yo que he trabajado también en rodajes, en cosas así, nunca había trabajado tanto. Y he tenido un negocio y he trabajado encima de una moto, pasando frío, lluvia y peligro, nunca había trabajado tanto, sin 7 días a la semana, 24 horas viajando miles de kilómetros, pero muy satisfactorio. Es un trabajo que a mí me ha gustado, una locura, porque parece Willy Fogg, ¿no? Sobre todo trabajando en la Comisión de Asuntos Exteriores. No sé cuántas veces habré estado recorriendo el mundo, o sea, por América Latina. También participando en Eurolat, que es la asamblea parlamentaria de los parlamentos latinoamericanos, el Parlamento Europeo, o sea que, pues sí, pondría un 9. Estoy satisfecho y creo que he cumplido. Lo que no he podido hacer ha sido por cuestión de geometría del Parlamento. La gran coalición del Popular, Grupo Socialista, Conservadores y Liberales te arrasa, ¿no? Entonces hay cosas que no he podido hacer que no dan los números. Y si ahora tuviéramos que valorar la Unión Europea en su conjunto, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor que tiene? ¿En qué vamos muy bien y en qué nos falta aún por mejorar? Yo creo que hay que mejorar casi todo. Los tratados, yo vengo de una tradición política y de una teoría política que hemos criticado, y siempre lo ha hecho Julián Guita, pareciendo un marciano en aquel momento, en un país que es todavía tan europeísta, entre comillas. Era en Italia y España, y ahora mismo Italia ya no lo es tanto y España lo sigue siendo. Los tratados, o sea, Maastricht, el diseño de una Europa sin fiscalidad común, sin transferencia de rentas, con una división del trabajo que a los países como el mío, como España, nos hace ser periféricos, desindustrializados y con un problema de deuda en el cual no hay solidaridad, como vimos con Grecia. La Unión Europea se está suicidando y se está suicidando precisamente por eso, por ese diseño de centro y periferia y un diseño profundamente neoliberal, ¿no? En las cosas que pudiéramos decir buenas, pues podría estar algunas protección en determinados derechos que se han obligado a los estados a cumplirlas, ¿no? Pero a mí no me gusta la cesión de soberanía a entes independientes, entre comillas, que responden más a los intereses financieros de grandes emporios que a la ciudadanía. Me preocupa muchísimo, ¿no?, que nosotros no podamos decidir sobre quién dirige un Banco Central Europeo, que tiene prohibido por ideología no rescatar a sus países, que no tiene una fiscalidad común, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo muchas cosas negativas más que positivas por esa dirección neoliberal. Quiero hablarte de una campaña que seguramente habrás escuchado, es la campaña de Esta vez voto, que está llevando a cabo el Parlamento Europeo para incentivar a que la gente vaya a votar el próximo 27 de mayo y concretamente se están centrando en nosotros, en los jóvenes, porque siempre somos el sector de la población, bueno, que menos votamos en todas esas elecciones. Entonces yo quería preguntarte si
Durante tu juventud, ¿en algún momento sentiste desafección política? El ver la política más como algo negativo que como algo positivo. Sí, lo sentí. De hecho, bueno, yo estuve muy cerca. No sé si la gente joven sabe, igual lo ha estudiado o algo. Bueno, aquí hubo uno de los movimientos libertarios, anarquistas más potentes del mundo, con la CNT, ¿no? Con casi 2.700.000 afiliados en un momento que éramos 27 millones de personas y que preconizaban la abstención activa, ¿no? Entonces sí, claro, yo he sido abstencionista, pero abstencionista no de la política, sino durante un tiempo del sistema parlamentario, ¿no? Seguía siendo activo políticamente en la política, no solo votar cada 4 años, ¿no? Sí, pero ahora entiendo que sí hay posibilidad de hacer cosas por medio del Parlamento, y me lo ha demostrado América Latina en lo que se llamó la década ganada después de todas las intervenciones del Fondo Monetario Internacional y los problemas de la deuda. Y ya como última pregunta de la entrevista, sí que quería preguntarte, ¿qué crees que le falta a la política para hacerla atractiva, sobre todo hacia los jóvenes? ¿Qué le está faltando para que nos enganche? Yo creo que no, hemos vivido un tiempo de repolitización. En el sentido de entender la política como el arte para poder cambiar las cosas, ¿no? Y que desde tu barrio puedas acceder a otros lugares. Yo creo que tiene que haber más control ciudadano, tiene que haber más transparencia, tiene que haber mucho control del gasto público en el sentido no neoliberal, sino para que no haya corrupción como ha habido. Hemos visto un partido que ha sido el más corrupto de Europa, con tramas que cuando hablábamos de la Tangentiópolis o de Italia, vamos, lo hemos superado incontables veces, ¿no? Ese sentido, el control de los recursos. Pero también yo no estoy de acuerdo con esa, por ejemplo, idea de la nueva política, pues de que ganes muy poco dinero. Al revés, yo quiero que los policías, los militares, las personas que son corruptibles tengan unos buenos sueldos para que puedan ahorrar y luego reincorporarse, en el caso de los políticos, pues a su vida diaria. Yo creo que, yo se lo decía cuando me llevaba bien, ¿no? Con Pablo Iglesias le decía, y tú cuando tengas secretarios o secretarias de Estado le vas a pagar 1.900, ¿no? O cuando tengas un ministro van a cobrar 1.900. Pues no, un presidente. Coño, pongámonos en el suelo, o sea, para que podamos controlar a nuestros representantes públicos, pero no en cuestiones estúpidas, sino en cuestiones reales, de en qué se gastan el dinero, quién les paga, los lobbies en la Unión Europea, que están permitidos. O sea, ¿cómo puede ser que puedas reunirte y luego tú puedas legislar o colegislar, porque es un parlamento colegislativo, pueda legislar sobre los intereses, ¿no? O sea, es que eso, no es mal que en España está prohibido, ¿no? Aunque lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, para que los jóvenes y las personas que están empezando y que son el futuro de nuestro país, que vean que hay posibilidad de al corrupto, al que se vende a intereses privados como el de las puertas giratorias, puedan ser castigados. Yo creo que eso animaría mucho a la gente y sobre todo a ver la política como algo de una gran responsabilidad, como un neurocirujano, una neurocirujana o un piloto, etcétera, etcétera, una responsabilidad grande. Perfecto, pues muchas gracias, Javier, y si hay algo que se te haya quedado en el tintero que quieras remarcar antes de terminar. Que no se queden en casa, porque se hizo una estimación en el 70% de nuestra vida son cosas que se han decidido en Europa, ¿no? Entonces, a mí me ha asustado profundamente que en el debate de las generales no se habla de Europa. Yo quería saber que el presidente, porque eran todos hombres, ¿qué iba a decir en los consejos? ¿Qué iba a decir en Europa? Porque es importantísimo y no hemos oído hablar de nada. O sea, es terrible, ¿no? Y sobre todo el nivel de voto en las europeas, ¿no? A mí me parece muy curioso porque yo fui observador, acompañante electoral en las elecciones de Nicolás Maduro de 2018, que tuvo más participación que las de la Unión Europea. Y aquí se hablaba de que Maduro no tenía responsabilidad, o sea, no tenía representatividad, cuando a mí me votaron con menos participación que él, ¿no? Entonces, vamos a votar porque no hay. Yo creo que estas van a tener más participación y sobre todo que tengan en cuenta que el consenso con esta Europa tiene que cambiar, o sea, los tratados hay que cambiarlo para que países como el nuestro, que vamos caminos del subdesarrollo, no tenemos industria, los sectores primarios y secundarios abandonados, hemos vivido con dos patas imperfectas como era el ladrillo y el turismo, y ahora ya solo tenemos una pata, vamos a la pata coja, o sea, tenemos el turismo, sector terciario, ¿no? La única industria en la que se investiga es la de armamento, somos tenemos, por ejemplo, en la Armada, en barcos militares, somos punteros,
para una economía sostenible y sobre todo teniendo este sol maravilloso que tenemos, podríamos avanzar, ¿no? Entonces eso va a determinar de lo que hagan sus representantes allí. Y si al final están diciendo que sí a lo que dice una Unión Europea que trabaja para las grandes empresas alemanas, España nunca va a cambiar. Bueno, pues esperemos que, como bien dice Javier, suba la participación. Muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte el 27 de mayo. Un placer.